Mi nombre es Estefanía Roa Cardona y hoy vengo a hablarles sobre el artículo llamado Determinación inequívoca y de bajo costo de las tasas de crecimiento y las edades de árboles y palmas tropicales, escrito por Jorge Ignacio del Valle, Juan Guarín y Carlos Sierra. La introducción destaca la importancia del radiocarbono derivado de las pruebas de bombas nucleares como un marcador biogeoquímico global, crucial para la determinación de las edades de materiales orgánicos formados después de 1954. Este método ha encontrado aplicaciones extensas en diversos campos científicos, especialmente en la ecología de los ecosistemas tropicales. Se resalta también la necesidad de calcular tasas de crecimiento de árboles y palmeras en bosques tropicales para diversos fines, como estudiar la productividad primaria neta, estimar las edades de los árboles, evaluar las tasas de secuestro de carbono y también comprender la resiliencia a perturbaciones, incluida el cambio climático. Se señala que las parcelas de muestreo permanentes tradicionales son costosas y propensas a errores en los inventarios de campo, y que el crecimiento de las palmas en estas parcelas a menudo es subestimado debido a la dificultad de la medición. Destaca que la utilidad de la datación con carbono 14, derivada de las pruebas de bombas nucleares como una herramienta rentable y eficiente para estudiar con precisión la edad y las tasas de crecimiento de árboles y palmeras, así como para verificar la naturaleza anual de los anillos de los árboles tropicales. También se menciona que se utilizan normalmente programas como CaliWOMP y Oxcal, pero se plantea la preocupación de que puedan favorecer análisis de datación después del pico de carbono 14 atmosférico, lo cual podría generar errores en la datación de materia orgánica producida antes del pico, y se propone en este artículo un método que implica un enfoque rentable basado en solo dos análisis de carbono 14 para determinar de manera inequívoca la edad de árboles y palmeras tropicales, facilitando el estudio de sus tasas de crecimiento. En cuanto a los métodos, el estudio emplea los programas Oxcal y Calibón para calibrar los análisis de carbono 14, presentando resultados en fracciones de años. Em, las fechas de carbono 14 se transforman en años fraccionarios, donde, por ejemplo, el 6 de enero de 1996 se expresa como 1995,016 años. La investigación se centra en dos especies, una que es Otoba gracilipes, un árbol sin anillos de crecimiento de los bosques húmedos de turba del Pacífico de Colombia, y dos palmas de la especie Oenocarpus batagua de los Andes colombianos. Las tasas de crecimiento de estas dos especies se calcularon midiendo el diámetro y la longitud en diferentes intervalos. Las mediciones de edad se obtienen dividiendo el diámetro o la longitud final por la tasa de crecimiento, y este método supone un crecimiento constante, lo que proporciona una estimación aproximada. Además, se analiza una sección transversal de la autoba para determinar la datación con carbono 14. De la médula se obtuvo la muestra A, que representa la madera pues, más antigua, y de las proximidades se extrae otra muestra, que fue la B, para su posterior análisis. En el estudio, las dos especies fueron analizadas mediante el método convencional de carbono 14. Las fechas del informe datan del 6 de enero de 1997, o sea, 1996,016 años para la Otoba gracilipes, y para las palmas al carecer de crecimiento secundario, la muestra A se extrajo de la base del tallo a nivel del suelo, la muestra B se extrajo por encima de la cicatriz más cercana de la muestra A, siendo ligeramente esta más joven. La Onocarpus batagua, que desarrolló un tallo subterráneo antes de su crecimiento aéreo, se excavó la base del tallo de la palmera 1 para encontrar la madera más antigua del tallo subterráneo, conocido como la fase de la roseta o de establecimiento. La edad total de la palmera y la duración de la fase de roseta se determinaron extrayendo la muestra C del ápice del tallo subterráneo. Estas muestras se analizaron con análisis convencionales de carbono 14, y en el estudio las edades de las muestras de la madera se calibraron con los dos programas antes mencionados. Se transformó el carbono 14 en fracciones modernas utilizando ecuaciones, y ambos programas proporcionaron edades probables de calibración AD de formación de las muestras de madera con baja probabilidad entre 1954 y 1964 y 1964,
y mayor probabilidad después de 1964. Las edades calibradas se superpusieron en una curva F de carbono 14 atmosférica para los trópicos, suavizada a un año. Se seleccionó la curva y se suavizó el resultado según las pestañas existentes en ambos programas. Para uno es hemisferio norte zona 2 y el otro data como NH zona 2. La relación de edades entre las muestras A, B, C permitió determinar con precisión la edad del árbol de Otoa gracilipes y la edad de los tallos de las palmas y la duración de la etapa de roseta de la palma 1. Como validación se utilizó la tasa de crecimiento relativo del tallo basado en el modelo de von Bertalanffy, ajustado con el crecimiento relativo de tallos de Otoa gracilipes medidos durante 9,4 años en la misma zona y bosque. Se emplearon ecuaciones también para modelar la tasa de crecimiento del tallo y estimar las alturas y se compararon las alturas medidas con las alturas estimadas mediante la prueba de test student emparejada en 7 tallos pertenecientes a la muestra utilizada para estimar el modelo. En cuanto a los resultados, se presentó que el árbol Otoa gracilipes tenía aproximadamente 18 años según el crecimiento medio del diámetro, que es de 59,4 centímetros sobre 3,231 centímetros anuales. Al medirse por estas mediciones, se hicieron por primera vez el 15 de junio de 1996. Se realizaron análisis de radiocarbono, de carbono 14, con 2 programas que fue OXCAL y Calibom, como ya se había mencionado, pero se van a presentar solamente los resultados de Calibom debido a la similitud con los otros resultados. La muestra A, como se puede observar en la tabla número 1, se estimó que se formó entre octubre de 1994 y noviembre de 1995 con un 100% de probabilidad dentro de al menos una desviación estándar que pertenece a esta fila. Dentro de al menos 2 desviaciones estándar se presenta fechas que oscilaban entre octubre de 1958 y enero de 1959 con una baja probabilidad de aproximadamente 4% o de junio de 1994 a mayo de 1996 con una probabilidad aproximada de 95%. Para la muestra B se calibró con un 100% de probabilidad dentro de la primera desviación estándar con un 100% de probabilidad entre marzo de 1990 y noviembre de 1990. Dentro de al menos 2 desviaciones estándar, se estimó una fecha entre febrero de 1959 a junio de 1959 con una baja probabilidad o diciembre de 1989 a febrero de 1991 con una alta probabilidad. Sin embargo, las predicciones de ambas muestras contradicen las evidencias de campo, ya que se esperaría que la muestra A fuera más antigua que la muestra B, según la fisiología arbórea. Además, una estimación conservadora basándose en las tasas de crecimiento, pues como ya lo había mencionado, sugiere que el árbol tendría alrededor de 18 años, lo cual difiere significativamente de las edades predichas por estos programas. En la representación simultánea del análisis de radiocarbono en la figura de la derecha, se puede observar que en la figura número C, las fechas más probables para la muestra A, que es la línea continua, son de octubre de 1958 a enero de 1959, que se muestra en el punto. Y para la muestra B, que es la línea discontinua, de febrero de 1959 a junio de 1959 y se estima que el árbol tenía aproximadamente 37,6 años en junio de 1996 con aproximadamente 5 meses de diferencia entre las muestras A y B. En cuanto a los resultados de las 2 palmas medidas de Oniocarbus bataui,